Desde aquel día, la casa ha estado inquietantemente silenciosa. La distancia que sentía de mis padres, el shock de perder a mi hermano Andreu y el ciclo de culparme a mí misma me hicieron refugiarme en mi habitación. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo así? Un día, mamá tocó a mi puerta. Me llamó desde detrás de la puerta, casi gritando. Samantha, abre, necesitamos hablar. Pensé en ignorarla y dejar que pasara, pero si no abría la puerta, tal vez nunca tendría una conversación apropiada con papá o mamá, y tal vez nunca saldría de esta habitación. Repentinamente asustada, abrí la puerta lentamente. Mamá me miró con esos ojos amables, mirándome directamente. Había una determinación en sus ojos que me hizo retroceder un paso. Miedo. Era la primera vez que sentía miedo hacia mamá. Mientras mamá se acercaba lentamente, el miedo surgió dentro de mí y me escabullí pasando junto a ella, corriendo hacia la habitación de Andreu. Era la primera vez que entraba en la habitación de Andreu desde que falleció y nada había cambiado. Donde quiera que mirara, veía rastros de Andreu. Samantha. Me encantaba como siempre decía mi nombre con una sonrisa. Pero ya no estaba aquí. Al darme cuenta de eso, me derrumbé en el suelo y lloré fuertemente. Mamá estaba detrás de mí, observando. Papá y mamá se sentaron a cada lado de mí y papá habló en voz baja. No sé por dónde empezar, pero ¿podrías leer primero el diario de Andreu? Papá me entregó su diario. Lo tomé con dudas. Luego empecé a leer lentamente. Tanto papá como mamá tenían lágrimas en los ojos, pero yo estaba demasiado impactada para reaccionar. Siempre supe que tendríamos que hablar de esto algún día. Papá murmuró disculpándose. Bienvenida a casa. Mamá me saludó cuando llegué exhausta del trabajo. Doctora Samantha, te ves cansada otra vez hoy. Me preparó mi café descafeinado favorito. Papá había estado despierto hasta hace un momento, pero decidió irse a dormir temprano para el día siguiente. Supongo que es razonable. Ya eran más de las 11 p.m. Gracias, mamá. Después de verme tomar mi café, mamá también se dirigió a su habitación. Samantha, 39 años. Hay una razón por la que sigo viviendo en casa a esta edad, soltera. Soy cirujana en un hospital general. A veces me llaman en medio de la noche, y hay veces que no puedo volver a casa en absoluto. Mi agitado horario hizo difícil encontrar una pareja comprensiva, pero esa no es la única razón. Cuando cumplí 30, empecé a sentirme consciente de vivir en casa, así que consideré mudarme, pero mis padres se opusieron. Podrías pensar que estaban siendo sobreprotectores, pero ese no era el caso. Soy terrible para las tareas domésticas. Limpieza, lavandería, cocina, soy mala en todo eso. Quiero hacerlas, pero simplemente no puedo hacerlas bien. Mis padres lo saben, así que se opusieron a que me mudara, viendo el desastre en que se convertiría mi lugar. Mamá solía bromear, no me sorprendería si empezaran a crecer hongos en tu habitación. Y no podía discutir con ella. Si me hubiera mudado, probablemente no estaría tomando café tranquilamente ahora, estaría colapsando en la entrada desordenada. Estoy verdaderamente agradecida. Mientras pasaba por la habitación de mis padres, expresé mi gratitud en mi corazón y me hundí en mi cama. A la mañana siguiente me dirigí a la sala después de despertar. Había tomado el día libre, así que no debería haber llamadas urgentes. Pero no podía soltar mi teléfono móvil por si acaso. Mis padres ya estaban levantados y habían terminado el desayuno. Buenos días, Samantha. Te acostaste tarde anoche. ¿Estás bien? Papá preguntó amablemente, mostrando su preocupación.
Estoy bien. Me senté junto a él y miré el periódico. Papá murmuró mientras me observaba. 23 años, ¿eh? Miré la fecha en el periódico. Exactamente 23 años. Asentí con una sonrisa incómoda. Después de terminar el desayuno, papá, mamá y yo nos preparamos y subimos al auto. Papá intentó conducir, pero le dije, yo conduciré, no he conducido en un tiempo y necesito volver a acostumbrarme, y tomé el asiento del conductor. El viaje en auto fue anormalmente silencioso mientras nos dirigíamos allí. Nadie dijo una palabra. Estoy segura de que cada uno tenía sus propios pensamientos. Mientras conducía, los recuerdos inundaron mi mente. Cuando llegamos al cementerio en la pequeña colina, empezamos a caminar en silencio. Llegamos a una tumba en particular. Después de limpiar la tumba, cerramos los ojos. Finalmente, mamá habló. Andrew, estamos bien. Papá y yo asentimos profundamente ante sus palabras. Cada uno de nosotros le habló en nuestros corazones, y luego todos miramos hacia arriba al mismo tiempo. ¿Nos vamos ya? Les llamé a mis padres, que parecía que se quedarían ahí hasta el atardecer si no decía nada. Mientras los veía dirigirse al auto, le hablé a la tumba. Volveremos, Andrew. Y dejamos el cementerio. Decidimos comer algo antes de volver a casa y fuimos a un restaurante cercano. Cuando busqué en mi bolso mi teléfono móvil, vi algo que llamó mi atención. Era algo que Andrew me había comprado cuando aún estaba vivo. Mientras lo sostenía y recordaba, papá me habló con preocupación. Estoy bien, solo recordando, dije con una sonrisa. Mis padres son increíblemente amables conmigo. Aunque tengo edad suficiente para que me llamen tía, todavía se preocupan por mí. Casi nunca recuerdo haber sido regañada. Más que mis padres, mi hermano Andrew me colmaba de amor. Cuando era pequeña, siempre sostenía mi mano hasta que me avergoncé y me negué. Cada vez que salía con amigos, me advertía que tuviera cuidado con los autos y que no me fuera con extraños. A menudo pensaba que se preocupaba demasiado, pero era feliz. Me sentía amada y valorada. Y lo amaba igual. Cuando escuchaba a mis amigos hablar sobre peleas con sus hermanos, me preguntaba por qué peleaban porque Andrew y yo nos llevábamos tan bien. Pero también me resultaba curioso. Sin importar cuán egoísta fuera, mis padres y Andrew me escuchaban con una sonrisa. ¿Por qué era tan preciada para ellos? Lo descubriría mucho más tarde. Cuando empecé la preparatoria, no estaba a distancia caminable, así que tenía que tomar el tren. La preocupación de Andrew pareció intensificarse. Toma esto. Me entregó una alarma personal en caso de que necesitara ayuda y estallé en risas. No soy una niña de primaria. Además, si esto suena en el tren, será una molestia. Al verme reír, pareció un poco triste. Apreciando su preocupación, dije, lo guardaré como amuleto de la suerte porque tiene tus pensamientos en él. Cuando puse la alarma en mi bolso, su expresión se transformó en alivio. También me preguntaba en detalle dónde estaba, con quién estaba y qué estaba haciendo cada vez que me retrasaba un poco. Pensé en conseguir un trabajo de medio tiempo una vez que me acostumbrara a la preparatoria, pero dudaba que lo aprobara. Me preocupaba. Un día, una amiga que hice en clase me preguntó si tenía teléfono móvil. Había planeado conseguir uno cuando empezara a trabajar, pero estaba el asunto con Andrew. La mayoría de los chicos en mi clase tenían uno, y era esencial para la comunicación. ¿Cómo podría conseguir uno? Entonces Andrew murmuró. Es bueno que estés haciendo amigos, pero me preocupa no saber dónde estás y qué estás haciendo.
En ese momento tuve una idea. Entonces, ¿por qué no me compras un teléfono móvil? Pensé que podría ser demasiado pedir, pero valía la pena intentarlo. Nunca le había pedido a Andrew que me comprara algo. No quería explotar su amabilidad. Me sorprendí de mis propias palabras. ¿Un teléfono móvil? Andrew pareció desconcertado. Tal vez pensó que no era propio de mí pedir algo. ¿Estaba siendo demasiado egoísta? La ansiedad me envolvió. Tal vez no debería haber dicho nada. Entonces, es una gran idea. Andrew estaba emocionado, preguntando cuándo deberíamos ir de compras y qué modelo quería, sin importarle mi sorpresa. En nuestro siguiente día libre, Andrew y yo fuimos a comprar un teléfono móvil. Estaba emocionada, tanto por conseguir lo que quería como por salir con Andrew. Podría haber estado un poco demasiado relajada o sentirme demasiado segura con Andrew cerca. Estaba distraída ese día. Normalmente estaba consciente de mi entorno, pero ese día mi enfoque parecía estrecho. Incluso recordándolo ahora, sé que no hay nada que pueda hacer al respecto. En nuestro camino de regreso, llegamos a un cruce peatonal. Absorta en la conversación con Andrew, no me di cuenta del semáforo. Estaba en rojo, pero di un paso adelante. En ese momento, ¡cuidado! Andrew gritó y jaló mi brazo. Por Dios, presta atención a los semáforos. Andrew me estaba regañando duramente. Nunca había visto a Andrew enojado antes, así que verlo así me dejó sin palabras. Andrew notó mi expresión atónita y rápidamente volvió a su tono gentil habitual. Oh, perdón por gritar. No, fue mi culpa por no prestar atención al semáforo. Gracias, hermano. Debo haber hablado más fuerte de lo que pretendía. Pareció desconcertado, pero suspiró profundamente cuando me volví para mirarlo. Yo también lo siento. Verlo encorvado con culpa calentó mi corazón. Mi querido Andrew. Ya no era una niña. Decidí que no sería solo alguien por quien se preocupara, sino una hermana que pudiera estar a su lado. Mientras resolvía esto en mi corazón, el semáforo se puso verde. Oh, está verde ahora. ¡Vamos! Empecé a caminar. Pero antes de que pudiera cruzar, algo me empujó desde atrás. ¡Ay! Caí hacia adelante y lentamente me di la vuelta para ver a Andrew tirado en el suelo. ¿Qué acababa de pasar? La gente a nuestro alrededor estaba en pánico. El conductor del auto que se había detenido cerca de Andrew estaba paralizado por el shock. Andrew yacía inmóvil en el cruce peatonal. La sangre rápidamente se acumuló a su alrededor y alguien me ayudó a llegar a un lugar seguro. ¿Andrew? Lo llamé repetidamente, pero no respondía. Andrew. Quería correr a revisarlo, pero no podía moverme. Andrew. Grité entre lágrimas mientras alguien me frotaba la espalda. Mi mente estaba en caos, pero podía escuchar distintamente a alguien cerca hablando. Sus reflejos fueron increíbles. Salvó a su hermana, pero no quería escucharlo. Me derrumbé en la calle, gritando tan fuerte como pude. Eventualmente, llegó una ambulancia y se llevó a Andrew. Como también estaba herida por la caída, fui al hospital con él. Incluso en la ambulancia, seguí llamando su nombre, pero permaneció inconsciente. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Se suponía que me ayudaría a configurar mi teléfono móvil cuando llegáramos a casa. Había planeado enviarle mensajes todos los días para mantenerlo informado, ya que siempre se preocupaba. Tiene que despertar. Apreté los puños, rezando por la seguridad de Andrew. Mis heridas eran menores, y para cuando terminó mi tratamiento, papá y mamá habían llegado al hospital.
Pero algo andaba mal. Mamá lloraba histéricamente, mientras papá miraba fijamente al vacío. Papá, mamá. Cuando me vieron, mamá me abrazó fuertemente, llorando, y papá puso sus manos en nuestros hombros. Así que, no podían soportar el pensamiento de que Andreu estuviera en un accidente. Pero no deberían estar tan mal. Despertaría pronto. Cuando estaba a punto de decir eso, papá habló primero. Me alegro tanto de que estés a salvo, Samantha. Andrew realmente te protegió. ¿Qué estaba diciendo? No pude evitar reír. Papá, ¿de qué estás hablando? No soy la única. Andrew también estará bien. Mamá lloró más fuerte. Podía sentir sus brazos temblando mientras me abrazaba. Mamá, estás llorando demasiado. Él estará bien. Pero ninguno respondería. ¿Cuánto tiempo nos quedamos allí, abrazándonos? Una mujer se acercó a nosotros. Nos llevó a una habitación donde Andreu yacía, luciendo muy diferente. Desde ese día, la casa ha estado silenciosa y aun con las luces encendidas, se sentía oscura. Mis padres no me hablaban mucho, tal vez por preocupación por mi dolor. Parecían distantes, casi como si tuvieran miedo de algo. Era un claro contraste con la cercanía que teníamos cuando Andreu estaba vivo. Gradualmente, empecé a creer que era mi culpa que Andreu muriera y la culpa me consumió. La distancia que sentía de mis padres, el shock de perder a Andreu y el ciclo de culparme a mí misma me llevaron a aislarme en mi habitación, incapaz de ir a la escuela. Pasaba mis días llorando por los recuerdos de él. En mi escritorio, la bolsa de compras de la tienda de teléfonos móviles que Andreu y yo visitamos ese día permanecía intacta. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo así? Mamá traía comida a mi puerta todos los días, pero apenas tocaba la comida. Un día, como de costumbre, mamá tocó a mi puerta. Samantha, dejé tu comida aquí. No respondí y escuché mientras sus pasos se alejaban. Pronto escucharía el sonido de ella bajando las escaleras. Pero entonces sus pasos se detuvieron y volvieron hacia mi puerta. Se detuvo afuera y habló. Esto no puede continuar, Samantha. En una voz inusualmente alta, mamá gritó. Samantha, abre, necesitamos hablar. Pensé en ignorarla y dejar que pasara. Pero mamá persistentemente me llamaba y seguía tocando la puerta. Si perdía esta oportunidad, podría realmente ser el fin. Si no abría la puerta ahora, podría nunca tener una conversación apropiada con papá o mamá otra vez, y podría nunca salir de esta habitación. Repentinamente asustada, abrí la puerta lentamente. Viendo a mamá por primera vez en mucho tiempo, se veía pálida y demacrada. Con esos mismos ojos amables, me miró directamente. La determinación de mamá era clara y di un paso atrás. Miedo. Era la primera vez que sentía miedo hacia ella. Mientras se acercaba lentamente, el miedo surgió dentro de mí y me escabullí pasando junto a ella, escapando de mi habitación. Instintivamente corrí a la habitación de Andreu. Era la primera vez que entraba en su habitación desde que falleció y nada había cambiado. Su silla, el televisor conectado a su consola de juegos, el traje colgado en la pared. El día que hablamos sobre ir a comprar un teléfono móvil, Andreu se sentó en esa silla. Pasábamos noches jugando juegos juntos. A menudo usaba estudiar como excusa para venir a su habitación y charlar sobre cosas triviales. La habitación todavía olía a Andreu, trayendo recuerdos. Donde quiera que mirara, veía rastros de él. Samantha. Me encantaba como siempre decía mi nombre con una sonrisa. Pero ya no estaba aquí.
Al darme cuenta de eso, me derrumbé en el suelo y lloré fuertemente. Mamá me observaba desde atrás. Para cuando dejé de llorar, parecía que el sol se había puesto. Mamá, que había estado vigilándome junto con papá que había llegado del trabajo, se me acercó lentamente. Agotada de llorar y sin energía, no tenía voluntad para rechazarlos. Se sentaron a mi lado y papá habló. En realidad, desde que Andreu falleció, mamá y yo vinimos a esta habitación juntos una vez. La voz de papá era tan gentil como siempre y la distancia que había sentido antes había desaparecido. Había un diario en el escritorio de Andrew. Después de leerlo, mamá y yo nos dimos cuenta de que necesitábamos enfrentarte apropiadamente, Samantha. Un diario. ¿Andrew lo escribió? No tenía idea de que mantenía un diario. Mientras miraba en shock, mamá empezó a hablar, sosteniendo mi mano. Samantha, lo siento, mamá fue fría, ¿verdad? Debes haberte sentido tan ansiosa y sola. Lo siento mucho. Se disculpó una y otra vez, y no sabía cómo responder. No sé por dónde empezar, pero ¿podrías leer primero el diario de Andreu? Papá me entregó su diario. Lo tomé con dudas. Luego empecé a leer lentamente, sin ser consciente de las impactantes verdades que contenía. El diario revelaba que hubo una vez una niña llamada Mary en nuestra familia. Era la hija de nuestros padres y la hermana biológica de Andrew. El diario comenzaba con historias de cómo la familia de 4 vivía felizmente juntos. Mary y Andrew eran muy cercanos, y Andrew la adoraba. Un día, Andrew y Mary fueron juntos al parque. Era solo una caminata de 3 minutos desde casa. Un Andrew en edad de primaria a menudo jugaba allí con sus amigos. Aunque papá y mamá tenían algunas preocupaciones, los dejaron ir ya que era un parque familiar. Les dijeron que tuvieran cuidado y que no se retrasaran en volver a casa. Pero unos minutos después, Andrew volvió solo. Pálido e incapaz de hablar apropiadamente, mamá sintió que algo andaba mal y corrió afuera. En el camino al parque, vieron un auto detenido. El conductor, un hombre, estaba al teléfono, luciendo en pánico. Cuando caminaron alrededor del frente del auto, encontraron a Mary tirada allí en un estado demasiado terrible para describir. Instintivamente cerré el diario. A pesar de todo el llanto, las lágrimas aún corrían por mi rostro. Mamá silenciosamente me frotaba la espalda y después de calmarme un poco, continué leyendo el diario. Perder a Mary cambió drásticamente la dinámica familiar. Nuestros padres se culpaban a sí mismos por dejar que los niños fueran al parque solos. Andrew se sentía culpable por ser incapaz de salvar a su hermana, que fue atropellada por un auto justo frente a él. La depresión de Andrew fue la más severa y empezó a negarse a salir. Se le hizo difícil asistir a la escuela y nuestros padres, desesperados, decidieron adoptar a un niño. ¿Crees que fue una decisión precipitada? Pero era lo único que podíamos hacer. Recordé cómo una vez le rogué a mamá por un hermano, pero ella gentilmente se negó. Más tarde supe que mamá se había sometido a una histerectomía. Hasta ahora el diario no me había mencionado. No habría más niños nacidos de mamá y decidieron adoptar. Mi corazón latía fuerte mientras seguía leyendo, y lo que encontré después me impactó aún más. La niña que adoptaron era una bebé. Su nombre era Samantha. Espera, yo. Papá y mamá tenían lágrimas en los ojos, pero yo estaba demasiado aturdida para reaccionar. ¿Fui adoptada? Siempre supimos que tendríamos que decírtelo algún día. Papá murmuró disculpándose. El diario continuaba describiendo cómo Andrew recuperó su espíritu y cómo mi presencia los había salvado a él y a nuestros padres.
terminaba con la determinación de Andrew de proteger a su amada familia. Después de terminar el diario, tomé un respiro profundo. No podía creer que fui adoptada, pero más que eso, mis padres habían perdido a ambos hijos biológicos en accidentes. Ese hecho era insoportable. Finalmente entendí por qué era tan querida. Después de un momento de silencio, papá habló. Como Andrew escribió, arriesgó su vida para protegerte, Samantha. No pudo salvar a Mary ese día. Para prevenir el mismo error, dio su vida para salvar la mía. Incluso sin una conexión de sangre, las lágrimas brotaron en mis ojos otra vez. Pero incluso con eso, papá y mamá habían estado tan distantes y fríos conmigo. Me preguntaba si entendían mis sollozos silenciosos. Esta vez mamá me habló. Samantha, papá y yo, no es que no te amemos. Papá asintió repetidamente. Después de perder 2 hijos, estábamos aterrorizados de perderte a ti también. No podía entender el dolor de perder hijos amados. Pero cuanto más profundo el amor, mayor debe ser el dolor. Te amamos, Samantha. Eres tan preciada para nosotros. Por favor, entiende eso. Escuchándolos, me di cuenta de que su miedo a perderme había eclipsado su amor, haciéndolos inseguros de cómo interactuar conmigo. Deberían haberme dicho eso. Grité emocionalmente. Desde que él se fue, ustedes parecían tan distantes. Expresé todos mis sentimientos reprimidos. Me sentía sola. Me culpaba por la muerte de Andrew y era insoportable. El comportamiento de mis padres me hacía sentir ansiosa, sola y triste. Mamá me abrazó mientras confesaba todo. Entonces papá nos abrazó a ambas. Lloramos juntos, abrazándonos. Eventualmente miramos hacia arriba y mamá dijo, Samantha, no somos perfectos, pero podemos empezar de nuevo juntos, lentamente, como una familia apreciada. Apreté la mano de mamá y asentí firmemente. Para mí, ustedes son mi verdadera familia. Gracias. Gracias. Nos miramos unos a otros, y sintiéndome un poco avergonzada, le hice una petición a mamá. Tengo mucha hambre después de tanto llorar. Mamá, ¿puedes cocinar? Yo ayudaré. Así que, por primera vez en mucho tiempo, nuestra familia se reunió alrededor de la mesa. Más tarde, me preparé para volver a la escuela. Revisé mi uniforme y cabello, asegurándome de no haber olvidado nada repetidamente. Y entonces, puse el teléfono móvil que Andrew me compró en mi bolso. El teléfono móvil que Andrew me compró tenía una correa que elegimos juntos en una tienda el mismo día. Era algo que elegimos juntos en una pequeña tienda. Brillaba, como iluminando mi futuro. Después del desayuno, fui a la entrada. Repentinamente ansiosa, miré hacia atrás a mis padres que me observaban. Habían pasado 2 meses desde que dejé de ir a la escuela. ¿Encajaría en mi clase ahora? Sintiendo mi ansiedad, mis padres tomaron cada uno una de mis manos. Está bien. Tengo un lugar al que volver. Una familia esperándome. Reuniendo mi determinación, di un paso afuera. ¿Quién hubiera pensado que te convertirías en una doctora tan maravillosa? Aunque todavía no puedes cocinar ni limpiar. Mientras comíamos, la atmósfera era cálida y agradable. Me convertí en doctora porque quería salvar a personas como Andreu, víctimas de accidentes. Después de volver a la escuela, estudié duro, apenas durmiendo, y entré a la Facultad de Medicina. Por supuesto, hubo muchos desafíos. Pero la presencia de Andrew, viviendo en nuestros corazones, me apoyó muchas veces. A la mañana siguiente, empaqué mis artículos usuales de trabajo en mi bolso y fui a la entrada.
Mientras revisaba si había olvidado algo, la correa en mi teléfono móvil llamó mi atención brillando. La he atesorado desde ese día. La correa que Andrew y yo elegimos juntos. Hoy sentí como si me estuviera animando otra vez. Tomé mi bolso y miré hacia atrás a la casa. Entonces dije en voz alta, me voy. Junto con las voces de mis padres, pensé que también escuché la voz de Andreu. Que tengas un buen día.